Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un muy buen día. Yo soy Laer Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía del diafragma. En este video vamos a aprender qué tipo de músculo es, cómo son sus partes, también veremos su inervación y su irrigación y sus relaciones y qué cavidades divide. La idea de este video es que entiendas todo acerca del músculo diafragma y que con esta información puedas aprobar tu examen. Pero sin extendernos más, iríamos con el video. Empecemos con lo más básico. ¿Qué tipo de músculo es el diafragma? El diafragma es un músculo plano, ya que su ancho predomina sobre su largo y su grosor. Como podemos ver acá, va a ser muy ancho y tiene poco largo y grosor. Por lo tanto, se lo considera el diafragma como un músculo plano. Y a su vez va a constituirse de tres partes principales. Las cúpulas musculares, que son laterales, luego un centro tendinoso y dos pilares. Así que recordad que el diafragma está formado por cúpulas musculares, centro tendinoso y pilares. Vamos a ver en detalle cada una de estas partes. El centro tendinoso va a ser esta formación central de aquí, con este color blanco nacarado, y va a estar constituida por tres subestructuras, denominadas foliolos. Centro tendinoso está integrado por este foliolo de aquí, que va a ser el foliolo lateral derecho. Luego este foliolo de aquí, que es el foliolo anterior, y luego este de aquí, que es el foliolo lateral izquierdo. Y a su vez se lo compara el centro tendinoso con un trébol de 3 hojas, y cada foliolo hace referencia a una de las hojas del trébol. Por lo tanto, recordad que el centro del diafragma es el centro tendinoso formado por estos 3 foliolos. Y a su vez, en la periferia de los foliolos se van a encontrar las cúpulas musculares del diafragma, que son estas dos, que como lo dice el nombre, están formadas de músculo estriado esquelético. Acá está la cúpula muscular derecha y acá está la cúpula muscular izquierda del diafragma. Y a su vez, un dato interesante es que la cúpula muscular derecha va a encontrarse más alta con respecto a la izquierda, ya que por debajo de la cúpula muscular derecha se va a encontrar nuestro amigo el hígado, que se encuentra aquí. Bien, entonces ya aprendimos que el diafragma va a tener cúpulas y un centro tendinoso. Ahora hablemos un poco de los pilares. El diafragma va a tener dos pilares, un pilar derecho y otro pilar izquierdo. Los pilares van a ser formaciones fibrotendinosas que salen del diafragma y se van a encargar de insertarle o de brindarle inserción al diafragma a la columna lumbar. Unen al diafragma con respecto a la columna lumbar. Por lo tanto, si acá ponemos los cuerpos vertebrales lumbares, vemos que están unidos a los pilares del diafragma. Bien, a su vez algo interesante es que el pilar derecho va a llegar hasta el cuerpo vertebral de la vértebra L1, L2 y L3. Y en algunos casos, en algunas personas, puede llegar hasta L4. Mientras tanto, el pilar izquierdo va a llegar hasta la cara anterior de L1 y de L2, hasta la vértebra lumbar 1 y vértebra lumbar 2. Bien. Ahora vos te estarás preguntando, ¿qué hace el diafragma? ¿Qué demonios hace? El diafragma va a ser un músculo que sirve para la respiración, ya que va a acompañar a los movimientos de los pulmones y a su vez va a dividir el cuerpo en dos cavidades principales en esta zona. Aquí va a estar una cavidad, que es la cavidad torácica, y luego por debajo del diafragma está la cavidad abdominal. Por lo tanto, el diafragma es ese piso o techo que va a dividir a la cavidad torácica hacia superior con respecto a la cavidad abdominal hacia inferior. Divide estas dos cavidades. Bien, ya vimos muchas cosas, vimos que el diafragma tiene un centro tendinoso, también vimos que tiene estas cúpulas musculares, estos pilares que acompañan los movimientos de la respiración y también que tiene esos dos pilares sí que ayudan a la inserción. Ahora vamos a ver un poco más en detalle el diafragma y vamos a ver sus inserciones. Vamos a ver que el diafragma tiene inserciones costales, lumbares y sifoideas. Empecemos con las lumbares. Las inserciones lumbares, como dijimos antes, se dan por los dos pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho y el pilar izquierdo hacen que el diafragma se inserte a la columna lumbar, a la columna vertebral lumbar. El pilar derecho hace que se inserte en las primeras 3 vértebras lumbares y en algunos casos son las primeras 4. Y el pilar izquierdo hace que el diafragma se inserte en las primeras 2 vértebras lumbares. A su vez, el diafragma se va a insertar en la cara medial de las primeras 6 costillas y también de los 6 primeros cartílagos costales. Y también vamos a ver que el diafragma va a ser 2 fibras musculares o va a llevar o va a crear 2 fibras musculares que se van a insertar
en esta porción de acá del esternón, que es la apófisis sifoides. El diafragma envía dos fibras musculares y a su vez se inserta en la apófisis sifoides. Bien, ya vimos las inserciones en la columna lumbar, en la cara medial de las primeras 6 costillas y también en la apófisis sifoides. Ahora vamos a hablar un poco de los hiatos del diafragma y vamos a empezar por este hiato que está por aquí. Esperen que sacamos los huesos y acá. Este hiato que está acá, que estaría por acá la columna lumbar y luego el diafragma. Este hiato de aquí se llama hiato aórtico y es por donde transcurre la arteria aorta. Si ponemos los vasos vamos a ver que por ese hiato está transcurriendo la arteria aorta. Primero aquí la arteria aorta es torácica y luego de atravesar este hiato aórtico pasa a ser abdominal. Este hiato aórtico pertenece al diafragma, está en la parte más posterior del diafragma. Y a su vez el hiato aórtico va a tener una altura, va a tener la altura de la vértebra torácica 12. Por lo tanto, si en un examen te pregunta la altura del hiato aórtico, decís T12, altura de la vértebra torácica 12. Y cuando la aorta pasa por este hiato, deja de ser torácica y pasa a ser abdominal. A su vez, este hiato va a estar delimitado por un par de estructuras. Hacia los laterales está delimitado por estos dos pilares, el pilar izquierdo y el pilar derecho. Luego hacia posterior por un ligamento, el ligamento longitudinal anterior, que va a ir hacia anterior con respecto a las vértebras lumbares. Y luego también va a estar rodeado por el ligamento arqueado mediano, un ligamento que procede de las fibras del diafragma. Bien, a su vez por este hiato aórtico va a pasar también una estructura secundaria, que va a ser el conducto torácico. Acá está el conducto torácico, que pasa también por el hiato del diafragma. Primero pasa por el hiato aórtico. Primero es la cisterna de Kilo y luego se convierte en conducto torácico y pasa por el hiato aórtico. Muy bien, veamos el otro hiato. Ya vimos el hiato aórtico, que si recordamos pasa la aorta, pasa de ser de torácica a abdominal y se encuentra a la altura de T12 y se delimita por los dos pilares y también por el ligamento arqueado mediano y también se va a delimitar por el ligamento longitudinal anterior. Vamos a ver ahora este otro hiato, el que se encuentra por aquí. Este hiato se encuentra entre los foliolos derecho y anterior y va a ser el hiato de la vena cava inferior. Por este hiato transcurre la vena cava inferior. Pongamos acá los vasos. Acá, si podemos ver, está transcurriendo la vena cava inferior. Como podemos ver, la vena cava inferior sale aquí del atrio derecho y se dirige hacia inferior por el hiato de la vena cava, que también está entre el diafragma. Aquí se forma la vena cava. Luego asciende, pasa por el hiato de la vena cava inferior y llega hasta el atrio derecho del corazón. Bien, el hiato de la vena cava. ¿Qué vamos a ver de este hiato? Vamos a ver, como ya dijimos, que se encuentra entre el foliolo anterior y el foliolo derecho y por él transcurre la vena cava. Y a su vez van a transcurrir los ramos abdominofrénicos del nervio frénico. Esto significa que hay un nervio frénico que después vamos a ver que va a dar unos ramos que acompañan a la vena cava y van hacia el abdomen. Bien, ya vimos el hiato de la vena cava. Ahora por último veamos este hiato, el cual va a ser el hiato esofágico. El hiato esofágico es un hiato que se encuentra en la porción muscular del pilar izquierdo y a su vez se va a encontrar hacia anterior y también hacia la izquierda con respecto al hiato aórtico. Y por el hiato esofágico, como lo dice el nombre, va a transcurrir el esófago. El hiato esofágico, si te preguntan la altura, va a estar a la altura de T10, o sea, la vértebra torácica número 10. Algo que no te dije es que el hiato de la vena cava inferior está a la altura de T8 o de T9, la vértebra torácica 8 y la vértebra torácica 9. Acá, si ponemos al aparato digestivo, vamos a ver que el esófago va a transcurrir por este hiato esofágico. Viene por aquí el esófago y pasa de ser torácico a ser abdominal por este hiato esofágico. Bueno, algunas cosas parecidas a este hiato esofágico, como sabemos, pasa el esófago y se encuentra en la porción muscular del pilar izquierdo. Y algo interesante es que también va a servir como esfínter, va a rodear el esófago y lo va a contraer y va a servir como esfínter para que el ácido clorhídrico no ascienda. Y también por este hiato esofágico, además de pasar el esófago, también van a pasar los troncos vagales anterior y posterior. A ver, ponemos acá el sistema nervioso.
y veríamos cómo acá transcurren los troncos vagales. Perdón, aquí me equivoqué yo. Si no mal recuerdo, transcurre el tronco vagal posterior hasta el plexo celíaco. No el tronco vagal anterior y posterior, ahí me confundí. El tronco vagal posterior. Bien. Bueno, ya vimos todos los hiatos. También vimos las inserciones. Y también vimos la estructura. Ahora vamos a hablar un poco de las relaciones del diafragma. ¿Con qué órgano se relaciona? Vamos a empezar hablando de las relaciones torácicas, las relaciones que tiene en el tórax el diafragma. Por lo tanto, ponemos aquí el tórax y ponemos varios órganos del tórax, como los pulmones y también el corazón. Bien, vamos a ver que el diafragma va a tener dos porciones a nivel torácico, una porción lateral o también llamada pleuropulmonar y otra porción central o medial o también conocida como mediastínica. En la porción lateral de la parte torácica, el diafragma se va a relacionar con la cara diafragmática de los pulmones, con la cara diafragmática del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. La cara diafragmática del pulmón derecho está formado por el lóbulo medio y por el lóbulo inferior. Si sacamos acá los vasos y el diafragma, vemos cómo se pueden ver el lóbulo inferior y el lóbulo medio del pulmón derecho. Por lo tanto, una de las relaciones torácicas laterales del diafragma es el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y a su vez, en cuanto al pulmón izquierdo, la cara diafragmática va a estar formada por el lóbulo inferior y también por la língula del lóbulo superior. Por lo tanto, otra relación del diafragma va a ser el lóbulo, o más bien el lóbulo inferior y el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y a su vez también, hacia inferior, el diafragma se va a relacionar con el corazón, con la parte inferior o la cara inferior del corazón. Pero algo importante que sepas es que no se relaciona directamente el diafragma con estos elementos, sino que hay una serosa por medio. Esto significa que el diafragma no se relaciona directamente con la cara diafragmática de los pulmones, no. Entre el diafragma y la cara diafragmática de los pulmones está la pleura, que es la serosa que recubre a los pulmones. Y a su vez, entre la cara inferior del corazón y el diafragma se va a encontrar el pericardio. El pericardio va a ser otra membrana fibroserosa que va a recubrir al corazón y va a estar entre el corazón y el diafragma. Por lo tanto, recordad que la pleura está entre la cara diafragmática de los pulmones y el diafragma. Y el pericardio está entre la cara inferior del corazón y el diafragma. Y estas hacen de intermedio entre ambas estructuras para que se relacionen. Ya hablamos de las relaciones torácicas del diafragma, que si recordamos son el corazón por intermedio del pericardio y también los pulmones y su cara diafragmática por intermedio de la pleura. Ahora vamos a hablar de las relaciones viscerales del diafragma. Así que quitamos los vasos, quitamos los pulmones y ponemos al diafragma. Esperen que primero sacamos estos músculos, que son los músculos de la pared abdominal anterior, y luego nos quedamos solo con el diafragma. Ok, ahora vamos a hablar de las relaciones abdominales. Primero ponemos a los órganos del sistema digestivo infradiafragmático y también ponemos a los riñones y también vamos a poner a las glándulas suprarrenales. Ok, bien. El diafragma vamos a ver que va a tener relaciones viscerales abdominales. Hacia inferior, más que nada hacia la derecha, se va a relacionar con el hígado y con el lóbulo derecho del hígado. La porción inferior y su cúpula derecha se relaciona con el lóbulo derecho del hígado y a su vez su cúpula izquierda se va a relacionar con el lóbulo izquierdo del hígado y a su vez también con el fundus gástrico. Luego, si vamos más hacia posterior, vamos a ver que el diafragma, en especial en su porción vertical, se va a relacionar con las glándulas suprarrenales y también con el polo superior de los riñones. Así que estas relaciones son importantes. A la derecha, el lóbulo derecho del hígado, a la izquierda va a estar el fundus gástrico y también el lóbulo izquierdo del hígado. Y luego hacia posterior y su parte vertical, vamos a ver que va a estar las glándulas suprarrenales y también los polos superiores de los riñones. Ahora vamos a hablar un poco de la irrigación y de la inervación del diafragma. Empecemos hablando de su irrigación. Vamos a ver que va a estar irrigado el diafragma por varias arterias, las cuales van a ser las arterias pericardiofrénicas y también las musculofrénicas y las frénicas inferiores.
¿De dónde salen las arterias pericardiofrénicas? Las arterias pericardiofrénicas van a ser arterias que tienen origen en esta arteria de aquí, la torácica interna. La torácica interna va a ser una arteria que origine a las pericardiofrénicas y a su vez va a originar esta torácica interna a las músculofrénicas, las cuales también van a irrigar al diafragma. Esperen que aquí estoy buscando. Este atlas creo que no tiene a las pericardiofrénicas. Las estoy buscando, pero no las podría estar encontrando. Normalmente se van a encontrar junto con este nervio, que es el nervio frénico, pero en este caso no están. Pero si le encontrase un atlas que sí las tenga, este no los tiene, pero si lo encontrase en uno que sí las tenga, van a estar las pericardiofrénicas en conjuntos con el nervio frénico. En este caso no están. Pero recordad que esta pericardiofrénica proviene de la torácica interna. Y a su vez la musculofrénica, que sí la podemos ver aquí, esta de acá, también va a irrigar al diafragma. Y a su vez, otras arterias que van a irrigar al diafragma van a ser las frénicas inferiores. Sacamos acá al sistema digestivo, también sacamos nervioso y también glándulas y riñones para ver a las frénicas inferiores. Vamos hacia inferior del diafragma. Y acá vamos a estar pudiendo ver a las frénicas inferiores. Acá la frénica inferior izquierda, que sería esta que estoy marcando de aquí. Y luego, por aquí estaría la frénica, perdón, esa no es. Esperen que estaría acá en la cara inferior del diafragma, pero no la estoy pudiendo ver. Acá está. Esa de ahí, que es chiquita, que la podemos ver ahí, es la frénica inferior derecha. Las arterias frénicas inferiores van a tener origen en la cara anterior de la aorta abdominal. Acá está la aorta abdominal y da origen a estas dos arterias frénicas inferiores. En cambio, la pericardiofrénica y la musculofrénica tienen origen en la torácica interna. Y la torácica interna, recuerden que cada una es rama de una subclavia. Bien, ya aprendimos la irrigación. Las frénicas inferiores, pericardiofrénicas y a su vez las musculofrénicas. En cuanto al drenaje venoso es exactamente igual. Vamos a tener venas frénicas inferiores, venas pericardiofrénicas y venas musculofrénicas. Las venas musculofrénicas y las venas pericardiofrénicas vienen de la torácica interna y mientras tanto las venas frénicas inferiores van a venir de la vena cava inferior. Ahora vamos a hablar de inervación. La inervación va a provenir del nervio que vimos hace un ratito, que va a ser el nervio frénico. Acá lo tenemos. Este aquí es el nervio frénico derecho. Y luego, este aquí es el nervio frénico izquierdo. Los nervios frénicos van a tener origen en la raíz anterior de C4, o sea, en la raíz anterior del nervio cervical de C4 o cuarto cervical. A su vez puede recibir accesorios de C3 y de C2. Y vamos a ver que va a partir en el espacio interescalénico, a partir del espacio entre el escaleno medio y el anterior va a surgir este nervio frénico. Luego va a salir de este espacio interescalénico y va a pasar hacia el interior del mismo. Luego se va a introducir entre dos arterias, o más bien entre una arteria y una vena, entre la arteria subclavia y la vena subclavia. Va a ir entre estos dos vasos el nervio frénico y luego va a descender hasta la región torácica. Pasa entre los dos pulmones, entre las dos pleuras mediastínicas y luego llega al diafragma a inervarlo. Y a su vez el nervio frénico va a originar tres ramos anteriores, laterales y posteriores. Y los posteriores luego van a ir hacia la porción abdominal. Muy bien, entonces ya aprendimos que el diafragma está inervado por el nervio frénico, el cual tiene su origen en C4, pasa hacia el lateral de los escalenos y luego cruza en X hasta llegar al tórax pasando medial con respecto a las pleuras. Ya vimos prácticamente todo el diafragma, vimos irrigación, inervación y relaciones. Y también vimos su estructura, así que por acá estaría terminando el video. Si te gustó le puedes dejar like, puedes comentar cualquier duda que te haya quedado, que te la respondo lo antes posible. Y también le puedes compartir este video a cualquiera de tus amigos o amigas que no haya entendido la anatomía del diafragma. También me ayudas un montón suscribiéndote y dejándole like. Así, ya sin nada más que decir, me despido y te dejo acá con otro video explicando el tejido óseo, un tejido muy importante en nuestro cuerpo. Así que nos vemos en ese video. Chao.